La práctica pictórica, yo cada vez estoy más convencido que es una manera de pensar y en mi caso, desde luego, lo he utilizado siempre como una forma de establecer mi contacto con el mundo, ¿no? A la vez es extraño porque no deja de ser un oficio el de pintor en el que nadie te da el título en el sentido literal de decir tú por qué vas a pensar y a explicármelo a mí, ¿no? Pero hay dos partes, ¿no? A mí me interesa el proceso de pensamiento mío, cómo yo de alguna manera puedo digerir el mundo, y la otra parte es cómo de alguna manera yo lo puedo explicar. Y esa explicación influye de una tercera manera en el espectador, que por supuesto él localiza su interpretación y posiblemente no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Entonces, en definitiva, es una forma de establecer una manera de ver el mundo. Yo la geometría la he utilizado siempre como si fueran un sistema señalético, como si fuera señales de tráfico en el doble sentido de la palabra, de más tráfico, ¿no? Como parte de un proceso mental y físico que me permite formalizar una serie de aspectos de mi trabajo. Yo nunca he creído en la geometría ortodoxa ni en la geometría normativa en el sentido más literal de la palabra, igual que tampoco he creído en las señales de tráfico como unas señales que sean necesariamente obligatorias, sino que únicamente son indicativas, perfectamente puestas y pensadas para poderlas transgredir, pero sí que organizan un código visual que está basado en la geometría y que permite que tú luego a partir de ahí, digamos, transgredas por los caminos que quieras, ¿no? Y ahí incluyo la tipografía, ¿no? Las tipografías son absolutamente también geometría, ¿no? El color entraría dentro de esos códigos también de señales de tráfico, pero yo lo utilizo básicamente como un sistema que me permita un poco desestabilizar, crear un entorno atractivo y agradable que permita entrar con cierta facilidad, con un cierto reclamo en lo que sería, digamos, mi trabajo, que después te permita, lógicamente, esas sensaciones de desestabilidad, de descontrol, de preguntas en el aire sobre qué objetivo y qué sentido puede tener ese trabajo que estamos viendo, ¿no? Yo recuerdo una serie de iconos y de signos que utilizo sistemáticamente desde prácticamente que empecé. Los lunares es uno de ellos. Yo realicé una exposición que se tituló Lunares en el año 76, si no recuerdo mal, y que transgredía el concepto de lunar como triple sentido, ¿no? El lunar como fenómeno lunar, estaba todo el tema del hombre en la luna muy cercano, el lunar como símbolo geométrico de lo que podía ser la normativa de la pintura más fría y formal y más minimalista, y el lunar como podía ser el factor de folclore andaluz, ¿no? Entonces, esas tres cosas aparecían en aquella exposición. Y a partir de entonces, ese concepto irónico que yo he mantenido como el lunar como icono repetido y universal, lo he mantenido hasta ahora, ¿no? Aparece de muchas maneras y muy diversas, ¿no? Aparece muy, muy reglado y muy regulado, muy geométricamente trazado, o aparecido de una manera muy gestual, porque si aquí en esta exposición estamos viendo un tipo de trabajo muy ordenado de grandes intervenciones formales, luego hay una parte que inevitablemente es esa parte manual en la que vamos elaborando el trabajo paso a paso y que sí que es la que nos permite poder hacer el pozo y el boceto y la idea general de lo que luego va a ser el trabajo, ¿no? ¿En qué se convierten muchas veces parte de los trazados geométricos de mis trabajos? Pues, claro, la geometría se plantea como un elemento abstracto siempre, ¿no? Pero para mí, yo creo que la pintura, y en el caso concreto mío, la pintura ni es figurativa ni es abstracta, es un planteamiento ya muy trasnochado, ¿no? Entonces, para mí son todo casi elementos objetuales, elementos formales que crean una especie de relación o de interrelación, que se van repitiendo muy sistemáticamente muchos años.
Pero como puedan ser las cartas de colores, como puedan ser los círculos concéntricos más o menos cercanos a la psicodelia, o como pueda ser la pieza que presento aquí, la de varios problemas, una solución, en la que en realidad, aunque es pintura y es estática, al final la cartela marca el tiempo como se marca en un vídeo, porque en realidad la luz estroboscópica es la que produce la sensación de movimiento y de tiempo real, con lo cual esa pieza tiene un título, pero tiene una duración de 20,8 segundos, ¿no? Y es por esa relación irónica con relación a la pintura, a su estatismo y a su paso del tiempo. Si algo tiene bueno la pintura, que no se mueve, lógicamente, pero entonces podemos plantearnos el complicarla, ¿no? Y siempre es hacer un guiño más allá con la geometría, en este caso, que es lo que a mí mejor puedo manejar, porque yo soy un pintor de mano dura, entonces me manejo mucho mejor en un tipo de términos en los que yo pueda controlar mi pincel y mi cabeza a la vez, que es lo que al final intento hacer, en definitiva, ¿no? Salirte del proceso no es fácil. Yo normalmente pinto cuadros. Normalmente pinto cuadros y pinto cuadros uno a uno. Y pinto cuadros en el espacio íntimo de mi estudio y los voy pintando como quien se enfrenta a esa tradición de toda la vida del lienzo en blanco, ¿no? Yo enmascaro los cuadros y utilizo una cierta parte de azar en el hallazgo de los resultados, porque en el momento que empiezo uno, trabajo con técnicas tradicionales de óleo, eso exige un tiempo de secado, yo el enmascarado no lo he quitado y a lo mejor entonces empiezo otra pieza. Estoy explicando un poco el proceso y el sentido que eso va a tener luego al final en el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese enmascaramiento lo que produce es, por mi parte, un olvido cuando estoy empezando otra pieza y esa la tengo enmascarada. Voy a desenmascarar y sigo trabajando. Y voy elaborando, digamos, a partir del azar y del acertijo que me plantea esa pieza tal y como está en ese momento. A partir de ahí, el proceso es obligatorio. Es decir, hay dos partes. Una parte de azar, una parte de sorpresa. De ahí también, de alguna manera, es el significado de la exposición esta de sobre sorpresa, y por otro lado está el riguroso control de lo que al final queremos que eso pueda parecer. Es decir, queremos que al final la obra esté controlada. Y es muy difícil salirte del proceso, aunque muchísimas veces estás deseando hacerlo, ¿no? Pero eso es un poco el problema que arrastramos, yo creo, que todos los artistas en general. El azar, el golpe, la sorpresa estupenda, el hallazgo estupendo en un momento determinado y el trabajo cotidiano que inevitablemente tienes que hacer para de alguna manera poder transformar esas ideas en un trabajo que la gente va a ver, ¿no? A mí el CAP me atraía mucho y me atraía muchísimo especialmente esta sala. Yo es una sala que conozco de visitas continuadas a ver exposiciones. Esta sala que tiene a su favor la luz natural y en su contra la luz natural, que es imprevisible, ¿no? Entonces, que se puede anular y podríamos haberla cerrado con las lonas negras que tamizan la luz. Pero a mí me interesaba mucho a ver qué pasaba y cómo pasa y cómo funcionan las sombras, ¿no? Igual que me interesa mucho, y una de las cosas primeras que suelo mirar cuando voy a una sala de exposiciones es si el suelo refleja o no refleja, si absorbe o no absorbe. Entonces, porque eso automáticamente pasa a formar parte también del trabajo, ¿no? Cuando haces, a veces no nos damos cuenta hasta que hacemos una foto y dices, anda, mira qué reflejo, ¿no? Pero eso es importantísimo, ¿no? Porque influye y digamos que hace esa simetría axial de la pieza, que vuelve a crear en el fondo una imagen que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el calidoscopio, ¿no? También todas esas formas que de alguna manera no tienen que ver, pero igual que el título de la exposición es sobre sorpresa y que tienen que ver con la infancia, no tienen que ver con un criterio de nostalgia sobre la infancia, sino más bien como la infancia como patria, ¿no? Que es un poco lo que vamos arrastrando a partir de entonces hasta que nos vamos haciendo mayores y ya vamos intentando sintetizar, no se sabe muy bien el qué, ¿no? Entonces, el espacio es fundamental y cómo planteas cada pieza es importante, pero en este caso cómo planteas cada pieza con la de al lado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay piezas que aunque la sala sea rectangular,
digamos que sí que podría haber un recorrido, y ese recorrido está pensado y el que lo encuentre posiblemente pueda llegar a una conclusión parecida a la mía, ¿no? A mí me interesa mucho desde siempre crear una sensación de inestabilidad con mi trabajo, ¿no? Que todo forme parte de un proceso inacabado, inestable y en continuo posible cambio, ¿no? Supongo que es una manera de concebir mi vida también, ¿no? O una manera de constatar cómo es mi vida, ¿no? Pero eso no es ni bueno ni malo, pero porque luego yo me doy cuenta que entro en contradicciones en mi trabajo, que es otra cosa que busco, y la primera contradicción es que en toda esa inestabilidad lo acabo haciendo con elementos que generalmente son muy estables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el óleo, que es una cosa muy estable, cualquier día no la van a prohibir por contaminante, pero que es un material muy estable, con formas geométricas que suelen ser más estables que otra cosa y con estructuras muy rectangulares y muy bien colgadas, ¿no? Entonces, no hay una obra, digamos, en ese sentido etérea, sino que mi obra es muy corpórea, es pintura, pero sí que tiene un cierto afán tridimensional, pero tridimensional no como escultura, sino como posibilidad de que las capas de pintura, con el tiempo suyo que van creando, crearan espacios por los que se pudiera transitar, ¿no? Es un poco esa posibilidad, que mis cuadros podrías ir como sacando capita a capita, como si fuera un collage que estuviera simplemente con adhesivo del removible, que te permitiera de alguna manera crear una posibilidad de transitar por ahí de espacios, ¿no? Que esos elementos nuevos, que serían los que dan la escala, que son los seres humanos, son los que de alguna manera se mueven como si fueran hormiguillas por dentro de los cuadros, ¿no? Parecido al modo, pero mucho más grande. Del color supongo que también es autobiográfico. Siempre me ha interesado el color, aunque es verdad que empecé trabajando en blanco y negro. Por otro lado, siempre que hago intervenciones en pared, el 99% son siempre en negro y muy sencillas, y en alguna ocasión hay alguna pequeña mancha de color muy perfectamente reconocible. Eso es porque a mí me interesa que sean elementos muy primarios, que ayuden a articular y a mover, digamos, un poco en la mirada del espectador, pero que a la vez no interfieran en el concepto, digamos, general, y que sean muy simples en el sentido formal de que se pudieran realizar en cualquier momento, en un breve espacio de tiempo, ¿no? Entonces, con el mínimo elemento, crear una sensación en ese sentido poderosa. Pero el color es autobiográfico, y yo recuerdo que hay dos viajes a la India que para mí son determinantes a partir del 91-92, y empiezo a ver a los pintores de vallas publicitarias en la India. Ahora ya no hay, pero entonces sí, y fascino con el uso absolutamente llamativo del color, y llamativo para llamar la atención, ¿no? Ellos utilizan el color como un sistema para llamar la atención, aparte de como unos valores religiosos. Yo discrepo por completo de los valores religiosos, los desconozco y no los utilizo con ese criterio. Si alguno me ha hecho alguna interpretación de colores en vista a pensamientos, a sensaciones psicológicas, pues las acepto, pero yo nunca me he planteado el color mirando esas posibilidades, ¿no? Entonces lo mío siempre es como un juego de crispaciones creadas a partir del color como un elemento que por un lado atrae y permite que se entre con facilidad. Yo creo que se entra con más facilidad en una pintura de color que en una pintura neutra, pero que por otro lado irriten, ¿no? Y creen, y mientras tanto es en el que puedes tener un proceso de pensamiento interesante, ¿no? O no.